Estamos ante una nueva charla que denominamos Entrevistas Extraordinarias de la sección Voces de la página Educación Física en Debate. Estas charlas, que abordarán temáticas varias, estarán por fuera de la dinámica de los ciclos que abordan un mismo tema desde diferentes ópticas con referentes que vienen, como viene sosteniendo la página. Esta entrevista más bien tiene la intención de visibilizar temáticas particulares que consideramos de interés para el campo. Hoy vamos a hablar con Norma Rodríguez, quien hace mucho tiempo está investigando el mundo runner y hace muy poco presentó su tesis de doctorado en ciencias sociales con la temática como objeto de estudio. Norma es doctora en educación, es magíster en educación corporal, es profesora de educación física, es muy recientemente honrada con el rango de investigadora categoría 1. Es autora de numerosos artículos, capítulos de libro, publicaciones. Así que bueno, vamos a hablar hoy entonces con Norma. Bienvenida Norma, muchísimas gracias por la invitación y vamos a ver qué podemos escuchar desde una investigación sobre el mundo runner, los running y todo lo que rodea a la temática. Hola Gustavo, bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor volver a compartir con vos y por lo tanto también contar un poco del trabajo que hice. A mí el doctorado básicamente me dio la posibilidad de repensar qué quería investigar y a partir de ahí me permitió recuperar un poco mi historia de vida en relación que yo hice deporte, estuve en competencias de deporte de elite cuando era más joven y la vida de adulta, las responsabilidades y demás me alejó del deporte. Igual, por supuesto que hago algunas cosas, algunas prácticas sostenidas, pero no el deporte competitivo y demás. Y el running me permitió como pensar, el running como objeto de estudio, de conocimiento, me permitió volver al deporte en esta oportunidad de la mano de la perspectiva de investigación y bueno, en principio yo quería investigar el judo, que era mi deporte con el cual me había construido como deportista, pero también entendí que con el paso de los años yo me había alejado mucho de ese tipo de prácticas, ¿no? Y estudiando a Bourdieu a partir de su libro de la distinción y otros capítulos sobre el deporte y demás, y las relaciones con el cuerpo, entendí que me quedaba más cómodo hacer un estudio sobre un deporte que no necesariamente estaba el contacto físico, ¿no? Entonces, en La Plata es una ciudad que tiene cada 6 cuadras una plaza porque está trazada y entonces hay mucho espacio verde bueno, como vos bien conocés, y por lo tanto espacios muy propicios para las prácticas corporales al aire libre. Es así que en el 2020 me embarqué, en 19 presenté el proyecto, empecé a trabajar en una cuestión más tuvo que ver con una etnografía, un trabajo etnográfico. Yo ahí recuperé la experiencia de Huacán con los boxeadores y bueno, por sugerencia también de mi codirectora, hice investigación participante, observación participante, es decir, participé de un grupo de running en La Plata, entrené con ellos, competí y también cuando en el verano estaba en Mar del Plata, corría y entrenaba con otro grupo de Mar del Plata en otro tipo de entrenamiento, porque ellos también tienen sierra, bueno, el mar y demás. Y la verdad que disfruté mucho esa primera etapa de las notas de campo, ¿no? Como Huacán, o sea, para mí Huacán fue la inspiración y Bourdieu obviamente la contención teórica para pensar los conceptos y los elementos.
Y fue maravilloso porque pude participar varios años de grupos de entrenamiento y en diferentes lugares. También organicé carreras, bueno, estuve en diferentes posiciones de este mundo runner. Pero bueno, en algún momento mi director me ordenó y me dijo, tenés que escribir la tesis. Y bueno, y ahí me puse a trabajar y bueno, entregué y defendí una tesis doctoral que estudia el fenómeno del running como una manifestación de la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es algo que hemos discutido con mi director, Alexandre Fernández Vaz, y él trabaja muy bien la cuestión de usar o problematizar un estudio sobre una práctica para estudiar la práctica en sí, pero también para desde ahí mirar el mundo en el que estamos, ¿no? Hacer como una perspectiva crítica a la sociedad contemporánea. En ese sentido, trabajé bastante con la obra de Pierre Bourdieu, especialmente con La Distinción, donde él trabaja muy minuciosamente la relación entre las capas medias, es él, y el culto al cuerpo, ¿no? Entonces, cómo la clase media pone mucho interés en el cuerpo y trabaja para estar en principio un poco más cerca de esos modelos corporales que aparecen como hegemónicos y atrás de eso pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, discutir la noción de tiempo libre y ocio, también la cuestión del sacrificio y el dolor, ¿no? Esta cosa de sentir, esto aparece en las entrevistas, ¿no? De sentir la materialidad del cuerpo a partir del dolor y del sacrificio, ¿no? Entonces, evidentemente los grupos que prosperan y que dan continuidad también son personas que en la vida cotidiana no sufren dolores corporales, o sea, no es la persona que barre en mi calle, es gente que eh, tiene una relación con el cuerpo de cuidado porque también su trabajo y su estilo de vida se lo permite, ¿no? Entonces, ahí estudié diferentes dimensiones, como son el entrenamiento, la alimentación, el consumo de servicios, bueno, y a partir también de la perspectiva de Adorno, hice toda desarrollé una crítica a la noción de tiempo libre y ocio, porque finalmente estos runners, estas personas que corren, em, hablan de tiempo libre cuando en realidad replican, como dice Adorno, las formas que se manifiestan en el trabajo, ¿no? Con horarios, con rutinas, con alimentación, con cuidados, con planificaciones. Y entonces es muy interesante ver cómo hay una cultura de consumo que no solo es de comprar zapatillas, relojes, indumentarias, sino también un consumo turístico, ¿no? De viajes. Y ahí para mí me pareció muy importante dimensionar al interior de los grupos de running que se producen jerarquías, ¿no? Ellos dicen somos todos iguales, corremos todos juntos. Pero hay jerarquías porque están los que pueden correr carreras locales, los que pueden correr otras carreras, los que corren carreras internacionales, los que corren unas distancias, los que corren otras, los que se pasan al duatlón, al triatlón, digamos, todo el tiempo aparecen como nuevos desafíos eh, y esa necesidad de poder subirse al tren, ¿no? Entonces, no sé, un abogado de La Plata que tiene un cargo muy importante en el sistema judicial, él cuenta que organiza su agenda de reuniones de trabajo y demás a partir de organizar primero la agenda de viajes que va a hacer para correr. Entonces él le pasa a principio de año a su secretaria los viajes que va a realizar, las carreras que va a correr, y a partir de ahí organiza su agenda laboral, ¿no? Entonces, digamos que eso tiene poquito de tiempo libre, ¿no? Sí, Y no, no, que sí, hay un montón de cosas que estás
planteando que son interesantísimas y que las vamos a tratar y que no te me adelantes porque me van a quedar un montón de cosas para preguntarte, ¿no? Porque salen un montón de cosas de lo que planteas interesantísimas. Primero, quiero quedarme en una de las primeras y después vamos a volver a cada una de las que dijiste, que son, me parece interesantes. Dos cosas que me interesaron y por la cual te convoqué. Por un lado, por el hecho de la rigurosidad de la investigación de la que estás dando cuenta y vamos a desarrollar más adelante, pero también porque sabía que hacer esta investigación te implicó poner el cuerpo, ¿no? El poner el cuerpo en el sentido de formar parte de los grupos. Y a mí me parece que esto es interesante para quienes escuchen, para quienes estén en el mundo del running, de poder desarticular esas ideas de que por ahí la investigación, lo académico va por un lado, pero lo que pasa acá es otra cosa. Me parece que eso ahí une perfectamente esto para poder estar escuchando, ¿no? Para poder escuchar. Y a partir de ahí quería preguntarte, yo usé el mundo runner, ¿no? Es decir, vamos a escuchar la norma, que hizo una investigación sobre el mundo runner. No lo hice inocentemente. Digo, hay en esto que vos estás empezando a desarrollar ahora, hay una especie de armado cultural adentro, alrededor de estos grupos. Empezaste a desarrollarlos. Hay una especie, porque veo que arman comunidades que se atribuyen adjetivos a ellos mismos, ¿no? Somos los locos, en el tiempo libre que vos decís, hacemos tal cosa. Digo, hay ahí todo un contexto cultural particular, así como por ejemplo tiene otra práctica corporal, como decir el rugby, el tercer tiempo. ¿Hay ahí algo de eso? Contanos un poquito, ya empezaste a desarrollarlo, pero si querés, eso me interesaría que nos cuentes. Sí, a mí me parece como que es muy interesante también pensar esta idea de ocupar todo el tiempo, ¿no? Del día. Entonces, el runner te da la magnífica posibilidad de no solo ir a los entrenamientos de runner, sino tenés que ir al gimnasio, o sea, tenés que hacer la parte física, otros nadan, hacen fondos de bici y demás. Y si pensás la cantidad de horas por día que le dedican a eso, es importante, ¿no? Y entonces también me parece que hay una cuestión vertiginosa en la sociedad contemporánea de estar todo el tiempo ocupados, de estar todo el tiempo ocupados, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Pero aparte una apuesta, una fuerte apuesta al cuerpo, como te mencionaba, y además hay procesos de identificación que se dan. Entonces, en un seminario de maestría que dicté hace unos años, invité a un runner que fue una persona clave en mi investigación, fue el que primero me contó cosas del mundo en sí, digamos, antes como la previa de la investigación. Y él vino al seminario, hicimos un trabajo metodológico, pero cuando entró es una persona que tiene dos títulos universitarios. Él dijo, bueno, yo soy el turco y me dedico a correr. Me dedico a correr, tiene dos títulos universitarios, trabaja, por supuesto, y demás, pero él se identifica como una persona que corre, ¿no? Entonces ahí hay cosas muy interesantes con los procesos de identificación, cómo las personas se identifican con la práctica que hacen, y se crean como comunidades, pero por ejemplo yo vivo en La Plata y era común decir, bueno, vamos a entrenar el fin de semana sierra. Según si es Sierra de la Ventana son 600 kilómetros y Estandil un poquito menos, pero por un fin de semana, y además ir a entrenar, ¿no? Ahí a la sierra, un costo altísimo, porque por más que compartan, bueno, yo pongo la camioneta, qué sé yo, compartimos, bueno, es hotel, alojamiento, comida, salidas, todo un circuito de socialización que se da a partir de eso, y también tenés la posibilidad de no quedarte todo el fin de semana solo, en el caso que lo estés, digamos, y tenés como tus amigos del running, ¿no? Con los que podés viajar, con los que podés socializar, las cervecitas,
los jueves a la tardecita, compartida, obviamente que se dan vínculos personales, amorosos, gente que se cambia de grupo porque se separa, empezó corriendo con sus parejas, se separan y algunos se cambian de grupo. El grupo les da mucha identidad, ¿no? Y a partir de ahí, lo que sucede finalmente es que hay un nosotros, hay una construcción de un nosotros colectivo, que además tiene que ver con una cuestión muy rara que lo dijo Cooper en la década del 70: para correr solo se necesitan zapatillas, y eso hoy no es así, o sea, no solo se necesitan zapatillas. Igual, por supuesto que cuando observas la gente que corre, el que corre en serio no anda tan producido, digamos, ¿no? El que corre en serio es una zapatilla, un short, y vos lo ves correr unas medias, pues las medias son importantes, y lo ves correr y parece que está bailando, ¿no? Pero después hay toda una cuestión de la indumentaria y demás, y después por ahí se van al súper y entonces se reconocen por la indumentaria, por los relojes, por un estilo de poner el cuerpo en la vida, ¿no? Entonces es muy interesante, es muy interesante. Y esta práctica, por las características que vos estás determinando, ¿tiene alguna ventana abierta para la posibilidad de que lo practique otro sector de la sociedad? O no tiene nada que ver con los que los practican, sino con la misma práctica, ¿no? Pero digo, hay como espacios abiertos, como ventanas abiertas donde digan, bueno, mirá, a mí también me interesa correr, no estoy en condiciones de todo este movimiento que hacen los grupos, o directamente podés observar que esos grupos funcionan en relación a su estilo de vida, a su calidad de vida, como decía Sol. Y no hay estos espacios que habiliten a ingresar a nuevos de otros sectores. Sí, no, el espacio está abierto y de hecho la cuota no es una cuota alta porque corren muchas personas juntas, estamos hablando de grupos que tienen 60, 80 personas. Entonces el problema no es pagar la cuota o capaz comprarte una zapatilla en cuota si fuese el caso, sino el problema es que tengas el tiempo para seguir esa cantidad de entrenamiento, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, trabajo muchas horas por día, cuando entrené fuerte con este grupo, em, me di cuenta que en la producción y en algunas cosas tuve que aflojar porque no me daba el tiempo, es mucho tiempo. Entonces ahí hay una cuestión que se traduce en eso, y obviamente que en La Plata hay mucha gente que es empleada pública, por ejemplo, de ministerios, porque al ser capital de provincia tenés esos circuitos, y hay mucho profesional porque también la universidad, mucha gente que viene y se queda. La Universidad de La Plata es una institución fuerte en la ciudad, pero lo cierto es que no es que se producen discriminaciones explícitas entre los que pueden viajar y los que no pueden viajar. Pero bueno, hay gente que le cuesta más viajar en grupo, por lo económico, por ahí por la organización familiar, pero está permitido, no sé, el asado del domingo, no sé, un corredor me contaba que como él el domingo hace fondo, o sea, 10 kilómetros, que es un montón, el fuego lo prendía la esposa porque él estaba corriendo. También hay un proceso de legitimación de la práctica. Entonces, cada persona que corre tiene como alrededor un circuito de personas que también contienen, colaboran. No sé, el turco, por ejemplo, el que entrevistamos para esta experiencia metodológica, él contaba que, bueno, él almuerza y cena con su mamá porque a la mamá le gusta cocinar, una persona de más de 40 años. Por supuesto no estaba casado, no tenía hijos. Después tenía una persona que le cuidaba el perrito, después tenía su psicóloga deportiva, su preparador físico, su profesor que le armaba los planes de entrenamiento de carreras. Bueno, tenía como un circuito de mucha gente alrededor que colaboraba para que él pudiese estar ahí, digamos, porque si tenés que ir a hacer los mandados, cocinar, ordenar, lavar los platos después.
Y él lo contaba de una forma tan linda porque en vez de decir, bueno, la verdad que mi mamá me ayuda porque no hago todo esto, todas estas tareas que debería hacer, porque voy a comer a la casa de mi mamá, y dice, nos encanta comer juntos y yo la dejo que disfrute. Entonces, da vuelta la situación y naturalizan que mucha gente se pone a disposición porque es una práctica socialmente muy prestigiosa también. Sí, Eh, incluso se ve en esto que planteas cómo se traduce tiempo a dinero, ¿no? Digamos, porque en definitiva es la posibilidad de, bueno, un poco lo que dice Mujica, ¿no? El tiempo es dinero, digamos, y ahí se plantea muy claramente cómo es la vida de ellos, ¿no? Pues digo, en el sentido de que no sería posible todo lo que hacen sin poder pertenecer a un determinado sector social. Me interesa ahí, sí, ahora volver a esto que vos planteabas hoy, ¿no? Que me pareció mucho y que paré porque me gustaría que lo desarrolles más. Esto del deseo por hacer algo y que el dolor, el sacrificio, represente ahí un significante muy importante. Contanos un poco qué es esto que aparece ahí del sacrificio, del dolor, del poner el cuerpo, de la exigencia. ¿Cómo aparece? ¿Qué es lo que encontraste y cómo funciona eso? sí, yo en los dos grupos que trabajé, porque también entrevisté gente en Mar del Plata, aunque fue para ampliar un poco el campo de la experiencia, digamos, de lo que sucedía, no encontré ninguna persona que haya sido deportista de élite en la juventud. Porque, bueno, no sé si es por esto, pero yo supongo que muchos deportistas de élite hemos terminado con operaciones y demás, y no sé si nos da el cuerpito para correr esas distancias por las lesiones previas de los deportes en la juventud o en la infancia, la juventud y la primera adultez. Entonces, mucha gente que empezó a hacer práctica corporal sostenida después de los 40 años. Entonces, son cuerpos que no tienen tanta historia de lesiones. Eso es importante. Y también es importante esta cuestión hay como en la sociedad contemporánea una celebración frente al sacrificio, ¿no? El sacrificio, el dolor bueno, nos sacrificamos, me compré esto porque me sacrifiqué. Bueno, y entonces ahí hay un capítulo de un libro que escribimos con Marcela Dalcegio, justamente hablando de una práctica de un gimnasio, en la que hablamos de entregar un cuerpo para buscar otro, ¿no? La intervención corporal es muy fuerte, gente que es muy estricta con sus niveles de alimentación, que no sale las noches previas a días de entrenamiento, gente que va a correr domingo a las 7 de la mañana. Bueno, esa relación con el sacrificio y con el dolor que es, o sea, suceden procesos de gratificación por el reconocimiento también de los demás. Ahora hay un problema con el runner que el proceso de gratificación es a muy largo plazo. Entonces no es que vos empezás a correr hoy y la semana que viene estás anotado en una carrera. Entonces ahí hay una cuestión que dialoga mucho con los procesos de inmediatez actual, ¿no? Todo cada vez más rápido, de Instagram nos quedó lento, se pasaron a TikTok, en algún momento va a aparecer otra. Todo rápido ya, todo. Entonces, para lo que me parece que está bueno ahí pensado, bueno en el sentido que han logrado esto, es que como también podés correr distancias cortas, podés empezar por 5 kilómetros, o una correcaminata o demás, ahí vos lográs un proceso de recompensa que no necesita tanto tiempo, ¿no? Por supuesto que una vez que corres 5 te preparas para los 10, y una vez que corres 10 querés bajar el tiempo y bueno, siempre tenés como nuevos desafíos, pero también hay procesos de gratificación que no son tan lentos, ¿no? Entonces, no sé, si vos empezás a jugar al pádel, que ahora todo el mundo juega al pádel,
y no sabes la técnica, tenés que tomar muchas clases, tenés que practicar, digo, va a demorar el proceso de gratificación y recompensa. Acá, como los primeros desafíos son de baja exigencia, ya tenés la recompensa. Y bueno, como todas las personas que corren una carrera, se les entrega una medalla. Todos ganan, dicen ellos, todos ganan. Pero claro, todos ganan, y todas ganan, pero no todos y todas hacen podio, porque después de la carrera, el día 1 o 2 de entrenamiento, cuando llega el que hizo podio, viste, vamos, y hay una cosa de el grupo hizo podio, ¿no? No, es él el que hizo podio, no hizo el grupo podio, pero bueno, ahí hay una cosa de una trampa, digamos, pero muy bien armada en esto de las recompensas, ¿no? De los procesos de gratificación, que en los deportes en general suelen ser muy, muy a largo tiempo y por eso también vemos que toda una discusión sobre por qué los jóvenes hacen o no hacen deportes o prácticas corporales sostenidas y demás, porque justamente los procesos de recompensa y gratificación son a largo plazo. Y entonces es preciso cultivar una forma de vincularse con esa práctica que no tiene nada que ver con este tiempo, ¿no? Es como el gimnasio que se llena en octubre, porque la gente quiere ir a la playa, pero no llegás, o sea, te aviso que no llegás. Pero, pero bueno, por algo lo hacen, porque piensan que van a llegar, ¿no? Entonces, pero es a muy largo plazo. Entonces hay un problema ahí, una discusión que me parece nos tenemos que dar en el campo de la educación física, y es cómo trabajar con esto de la sociedad contemporánea que exige todo el tiempo la inmediatez de la recompensa, ¿no? Y Entonces, Norma, ahí funciona más allá de la percepción del sacrificio y del dolor, también funciona como gratificación el reconocimiento del sacrificio y del dolor de los otros, es decir, no te hagas problema, pero espectacular lo que estás haciendo. Miren a Juan, que a partir de ahora hace este sacrificio. Y funciona también como retroalimentador esto de decir, aquel que se sacrifica más tiene la recompensa, el apoyo del grupo, la incentivación del grupo. claro, porque en realidad también tiene que ver con lo que sucede en otros aspectos de esta sociedad, ¿no? Dicen, bueno, se compró una casa, pero hizo sacrificio y llegó. Bueno, toda la política actual neoliberal que tiende en realidad hay una responsabilidad del Estado, si querés, que se transfiere a las personas individuales. Entonces, si Gustavo no tuvo éxito, es porque Gustavo no hizo las cosas, ¿no? No se quiso sacrificar, no quiso. Entonces es muy complejo el tema porque se pone muy sobre la mesa las formas de lo más individualizante de la sociedad contemporánea, ¿no? También los procesos esto de narcisismo, de nihilismo y demás, que se ven muy claramente en los y las corredoras, ¿no? Incluso a mí me pasó que escribiendo ya la tesis, la gente me seguía preguntando cuándo estaba corriendo. No, mira, estoy escribiendo la tesis, que está buenísimo. Pero el valor a la práctica es tan alto que cualquier cosa que hagas por fuera de eso no llegas. Como que poner el cuerpo vale un montón por esta forma de cultivar el cuerpo, ¿no? Porque necesitas tiempo, necesitas dedicación. Y reconocimiento, ¿no? Yo tengo una anécdota muy graciosa que cuando entregué la tesis estábamos en una reunión familiar con mis padres, mi madre, mis hermanos y mis sobrinos y mis hijas y no sé qué. Y dije, bueno, creo que el mes que viene ya defiendo la tesis doctoral, entregué la tesis doctoral el año pasado, en mayo más o menos. Y la mesa siguió transcurriendo, o sea, no tuve devolución. Y entonces dije, y también les quiero contar que el domingo jugamos un torneo de papi fútbol. No, estás jugando al fútbol. Y ahí todos se pusieron a hablar de que yo estaba jugando al fútbol, que no estaba claramente jugando al fútbol.
Y mis hijas estaban tentadas de risa porque, claro, hay una cuestión de sobrevalorar el esfuerzo poniendo el cuerpo, ¿no? Bueno, qué bueno que estás jugando, que estás entrenando, que no sé qué, y todo lo demás pasa como al segundo plano. Y acá hay algo que es muy bueno que trae Adorno. Cuando Adorno le preguntan en una entrevista que se llama Tiempo Libre, le preguntan, ¿cuál es tu hobby? Y Adorno dice, yo no tengo ningún hobby, porque la verdad que todo lo que hago por fuera de mi trabajo me lo tomo muy en serio. Entonces, si leo una novela estoy concentrado, si voy al cine estoy pensando, si hago otra actividad. Y también siento que dentro de mi forma de trabajo, también encuentro mucha recompensa de gratificación. Y la verdad que no la paso mal, capaz que soy un privilegiado, dice Adorno. Y entonces también ahí aparece algo muy interesante que para nosotros, bueno, vos lo mismo, ¿no? Que has hecho tu maestría y demás, esos logros son muy importantes porque sabemos el sacrificio que hay atrás, pero para los demás ese sacrificio no está tan a la vista. Bueno, es el trabajo, bueno, es inteligente, la escribió, pero sin embargo, si estás en una práctica sostenida, y sí, ¿no? Bueno, mira qué bien, y a la edad que tiene, ¿no? Cómo puede, día ganado, ¿no? Día ganado es el día que fuiste a correr, al gimnasio, es muy interesante, es muy interesante. Y en estos procesos de individualización en el que estamos inmersos en todo, pero que evidentemente funciona mucho también en algunas prácticas más que en otras. Digo, esto de los grupos de entrenamiento, ¿tienen alguna lógica parecida a lo que es el club? Es decir, pertenecer a un club, querer a ese club, hacer esfuerzo por ese club, juntarnos a ese club, o es más efímero, es una mera agrupación de individuos momentáneos y nada, hoy estoy en un grupo y mañana me voy a otro. Digo, ¿hay relación entre los grupos o simplemente son agrupamientos de individuos y no se genera esta idea un poco de comunidad que pasa con los clubes? Sí, yo no sé si es exactamente como el club, ¿viste? Porque los clubes están casi vacíos ahora. Nosotros íbamos al club no sé, mi infancia, mi juventud, mi primera adultez fue adentro de los clubes. Pero lo que sí ves acá es procesos fuertes de identificación con el grupo, ¿no? Yo entreno en la barra, yo entreno en no sé qué, soy de ¿no? Y procesos de identificación con el grupo que es muy interesante además, ¿no? Porque cuanto más profesionalismo hay al interior de los grupos, también hay más podio, hay mejores resultados y demás. Por ejemplo, el grupo que yo observé en Mar del Plata y con el que entrené y hicimos entrevistas y demás, el que lo coordina es Gustavo Ismael, que en realidad Gustavo Ismael es corredor. Em, es una cosa muy rara porque es una persona que nunca hizo deportes y a los 35 años su esposa de ese momento empezó a correr y él por acompañarla empezó a correr. Y bueno, y finalmente se convirtió en un corredor exitoso. Su profesor de atletismo, cuando lo entrevisto, me habla del hematocrito, del no sé qué, que genéticamente estaba muy bien preparado, ¿no? Es una persona que está dispuesta a dejarlo todo. Entonces él armó su grupo de entrenamiento y ¿qué hizo? Contrató personas un profe de atletismo que enseña técnica, tienen nutricionista, tienen deportólogo, o sea, armó un equipo de trabajo y él tiene una mini empresa aparte, hizo la misma lógica. Y es un grupo muy, muy importante en Mar del Plata, uno de los dos más importantes de Mar del Plata, y hace mucho podio, pero también la gente está muy bien preparada para las carreras. O sea, no es solo, bueno, corramos, 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 no, trabajamos la técnica, no, es muy interesante y el Grupo de La Plata que yo elegí también lo coordina un profesor de educación física, recibió en la UNLP, y él también hace trabajo de técnica, que no lo vi en todos los grupos. Y eso también les permite bajar la cantidad de lesiones, por supuesto,
y mejorar los rendimientos en general, ¿no? Em, pero eso es muy interesante, cómo se genera una comunidad de pertenencia, pero ya no es el club, sino es en el parque, ¿viste? Y vos por ahí, depende el horario, estás ahí con tu reposera tomando un mate en el parque y te pasan ¡yum! Los runners. Y son una manada corriendo y el tema es que nadie, bueno, no sé, están los runners, está legitimado socialmente, ¿no? Entonces ahora, antes llevábamos a nuestros hijos, a nuestras hijas a la plaza porque jugaban, corrían, qué sé yo, bueno, ahora a la tardecita todas tienen grupos de entrenamiento, ¿no? Algunos más moderados y otros que usan mucho del espacio verde, ¿no? Público. Y ahí hay también una discusión con el tema del uso público para un emprendimiento laboral. Bueno, ahí hay como toda una cuestión muy, muy interesante también, ¿no? Pero bueno, en La Plata es un fenómeno. De hecho, vino un profesor de Chile hace unas semanas, que él vive en el Maule, que es a 300 kilómetros para el sur de la capital, Santiago. Y claro, ellos viven en una ciudad que tiene al lado la montaña, entonces ves que la gente tiene camionetas, aunque sean viejas, pero que tienen tracción para la montaña, el tipo de ropa, mucha gente que hace trekking, que hace escalada, que hace no sé qué. Y cuando él vino a La Plata y estuvo una semana haciendo una pasantía de investigación, me dice, nunca vi tanta gente corriendo. Claro, le digo, porque acá no tenemos la montaña, acá tenemos los parques, entonces la gente corre, porque están los parques. Y, Pero sí, y- sí, el fenómeno en La Plata es... tremendo. y ellos, vos me decías hoy que lo plantea como tiempo libre, pero en algún momento ellos reconocen que están en una práctica totalmente regulada, deportivizada, o desde la percepción de quien está dentro, porque me estás contando ahora también que que hay grupos que están trabajando con las técnicas, es decir, estamos hablando de una práctica deportiva, en definitiva, por lo menos por un montón de cuestiones, pero desde adentro se sigue sosteniendo que es tiempo libre, digamos, ¿no? Ellos no están Claro. dispuestos, te consulto, digo, ellos no están dispuestos a decir, no, no, nosotros no hacemos deporte, nosotros no estamos adentro del sistema capitalista que nos hace hacer más de lo que quizás podríamos hacer. Nosotros estamos en el tiempo libre. ¿Eso es muy fuerte? ¿Funciona muy fuerte dentro de los grupos? Sí, en realidad la reflexión sobre tiempo libre no aparece nunca, digamos. O sea, ellos lo simbolizan como mi tiempo libre corro. O por ahí cuando empezás una conversación y demás, bueno, lo más importante de mi vida es correr, así que organicé mi trabajo, no sé, de golpe se convierte, que eso sí lo trabajo en la tesis y lo recupero en un libro que está por salir, porque Biblos me va a publicar un libro que me hizo poner un tercio de la tesis, porque la tesis es demasiado larga, pero está por salir este año. Hay una cuestión ahí de que no lo ven como una obligación, ¿no? Es como una... hay una interpretación de una elección que es individual, y la elección nunca es individual, porque claramente una elección de una práctica sostenida... qué casualidad que tanta gente elige lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay sistemas de prestigio, hay reconocimiento, hay camaradería, hay gente que después comparte otros espacios con alguna gente, entonces también hay formas de socialización muy fuertes que se dan al interior de los grupos y que, bueno, también tiene que ver con esta cuestión que mucha de la gente que yo entrevisté incluso vive sola. Entonces, hay como una tendencia, bueno, esto es mundial, ¿no? A vivir solo, vivir sola y entonces tener muchos espacios de socialización, pero bueno, vos después tenés la tranquilidad de que nadie te invada tu lugarcito, ¿no? Entonces, eso es...
Digamos, es como que siempre tienen plan, digo, como no hay tiempo para aburrirse, para no sé qué, para no saber qué hago de mi vida, porque todos los días podés salir a correr también, entonces, y ponen el grupo, che, hacemos fondos este domingo, no sé qué, y se enganchan algunos, ¿no? Esos grupos de WhatsApp que son, que estallan, digamos, pero vos estás solo y querés hacer algo con alguien y tenés un grupo de WhatsApp con 60 personas y alguien va a estar en tu situación. Entonces vas a poder coordinar con ese alguien para no tener vacío el domingo, ¿no? Por ejemplo. Es muy interesante, pero tiene un costo altísimo por el hecho del sacrificio, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo muchas de las entrevistas que hice las hice corriendo. El entrenador este, que es profesor de la Universidad de La Plata, recibido, que fue alumno nuestro, pero que es grande, tampoco es tan joven, él me decía, sí, sí, la entrevista, sí, sí, la entrevista, formó parte de los primeros grupos de La Plata, o sea, aparte tiene la historia del crecimiento del running en La Plata, te la puede contar, digo, no es el único, hay otros profes que también están desde hace mucho tiempo coordinando grupos, y finalmente la primera entrevista y la segunda la hicimos trotando. Me dijo, bueno, mira, hoy, porque el entrenamiento se da como en pequeños grupitos, ¿no? Los que corren más rápido, los del medio, ¿no? Van haciendo grupitos. Yo por más que me sumé a la práctica durante años, por supuesto que siempre estaba como en el grupito que corría más despacio, más tranqui, porque tampoco me reventaba, no me quería lesionar, por ejemplo. Y las entrevistas él me las dio corriendo. Bueno, hoy corro con vos y me entrevistas. Eh, Tremendo, pero lo hice. Y muchas de las personas que entrevisté las entrevisté entrenando. Incluso a mí me interesaba una de las chicas que es una piba que hace mucha distancia, que hace podios y demás. Y bueno, en un momento se lesiona, sigue entrenando mucho más. Eh, en un nivel más bajo, digamos, qué sé yo, de entrenamiento, de exigencia, y ahí la pude enganchar y para entrenar con ella y entrevistarla. Y después tuve la suerte que en el 2020 la gente tenía como más tiempo, desgraciadamente por la pandemia, por supuesto, y ahí conseguí entrevistas por Zoom, porque fue muy difícil lograr entrevistar. Entonces para mí fue muy valioso el trabajo de campo porque aparecían muchas cosas ahí, ¿no? En relación, bueno, hay cosas que yo no incluí en mi tesis, pero en relación con la medicalización, con el consumo de sustancias y demás para mejorar el rendimiento, ¿no? Yo he visto en Sierra de la Ventana gente inyectarse corticoide para un entrenamiento, o sea, es un montón, es un montón. No dejo de pensar en cómo arrancaste, que ya lo retomamos 2 o 3 veces, ¿no? De que se piensa como el tiempo en el que uno disfruta, el tiempo y en las lógicas que plantea un poco el coreano sobre la autoexplotación, ¿no? Ay, bueno, no me sale. ¿Sabes de quién hablo? Sí, Eh, yo tampoco me sale. Eh, este, digo, cómo el tiempo a lo que esta práctica y estos grupos y estas lógicas llaman tiempo libre, más allá, es una una explotación incluso mayor quizás que la laboral, ¿no? En esto que vos planteabas, porque acá sos vos el dueño de tu propio futuro y el que acepta o no hasta dónde se sacrifica. Por lo tanto, no hay límites. Digo, no hay ningún tipo de límites o de frenos. Si soy yo el que, según su sacrificio y a medida que más sacrificio hago, mejor estoy y nadie me lo impide, porque lo único que tengo que hacer es salir, tiene que haber una calle, nada más. Digo, no hay ningún tipo de límite hasta donde uno puede llegar a autoexigirse, ¿no? Qué interesante esto. Sí, 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 exacto. Y el tema es que se va complejizando más. No sé, mi oftalmóloga, que la entrevisté, porque es corredora y no sé, tiene como 60 y pico, ella me dice que prefiere correr las carreras afuera porque así la acompaña el marido. Entonces corre la de Nueva York, corre la de Berlín, corre la de Río de Janeiro.
bueno, también le da la espalda para hacer eso. Que ya no corre carreras locales porque no quiere que la acompañe el marido, ¿no? Entonces el marido la acompaña si es afuera. Bueno, pero también estamos hablando de gente con un nivel de vida tremendo, ¿no? Bueno, ella no corre en grupos porque no le gusta, prefiere correr con su entrenadora. em, entonces, no es solo una zapatilla, ¿no? Y ahí hay procesos de distinción también que se dan de manera manifiesta, no porque se discrimine, sino porque quién puede pagar las carreras, ¿no? No sé, la Patagonia Run, que es una ultramaratón, maratón y ultramaratón. En la ultramaratón, que son 90, bueno, hay diferentes distancias, la larga lleva 3 cambios de muda de ropa, muda completa de ropa para correr en la nieve. O sea, estamos hablando de ya el consumo, bueno, obviamente el avión a Bariloche y después el traslado, el alojamiento, y bueno, y el costo de la carrera que es altísimo, digo, el que corre la Patagonia Run lo publica en todas las redes del mundo porque es una carrera muy costosa, además. Imagínate 3 pares de zapatillas, cambiarte, además Sí, yo digo el buzo, de todos los se extras, dice sí, 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 es una locura. la yoguineta, pero sí, sí, es muy interesante cómo Norma, se hace en jerarquía. Norma, para darle más o menos la misma estructura a todas las entrevistas, me gustaría ya cerrar, no por el hecho de que te diga que es el cierre, te restrinjas en tiempo, así que podés ocupar el tiempo que quieras, pero como para cerrar, me gustaría que vos puedas hacer una relación o algo, decirnos algo que a vos te interese decir como profesora, como educadora del cuerpo, como profesora de educación física y educadora del cuerpo desde una posición determinada, particular que te interese decir para confrontar con estas lógicas de la práctica. Digo, confrontar en el sentido de colaborar a o marcar una alarma o contradecir con lo que vos elijas, pero ahí pudiendo relacionar un poco esta idea de profesor de educación física y esta práctica que investigaste y conociste y entendiste como no solamente como cuestión social, sino también como algunas cuestiones básicamente del cuerpo. ¿Qué es lo que te gustaría decir como no puedo dejar de decir esto? Sí, no, a mí lo que me parece que es interesante, que fue un desafío también, es investigar un objeto de conocimiento que esté por fuera de la escuela, ¿no? Porque en general, como la educación física se vincula a la disciplina escolar, tenemos mucha investigación en eso, no reniego de eso, he hecho mi tesis de maestría sobre currículum y demás, pero me parece que acá hay todo un área de investigación que en general la educación física no se está metiendo seriamente a hacer investigación, pero sí se está metiendo desde la enseñanza, desde la organización, desde los entrenamientos, digamos, hay muchos y muchas profesoras. Pero me parece que el fenómeno actual, que las personas adultas, en vez de estar tejiendo, salen a la calle a hacer alguna actividad, llámese runner, llámese bici, hay como una exaltación de la práctica corporal. Me parece que es necesario investigar qué está sucediendo, digamos. Me parece que desde el campo tenemos muchas preguntas, ¿no? Entonces, si bien yo hice un análisis más sociológico de la situación, también analicé datos específicos de los sistemas de entrenamiento, cómo se organizan las rutinas, cuáles son los criterios, cómo se particulariza el sujeto, bueno, que tienen que ver muy específicamente con el campo. Y de hecho, obviamente que compartimos con la sociología del deporte, que también es un área con muy poca producción. Entonces, me parece ahí que es muy interesante empezar a estudiar, no abandonar nunca la escuela, por supuesto, ni la formación, pero que son los grandes temas nuestros,
pero empezar a estudiar qué sucede, o sea, cuando tu propia ciudad se convirtió en otra cosa, ¿no? ¿Qué pasó con los clubes abandonados y la gente entrenando al aire libre, ¿no? Y esta cosa también de entrenar en la vía pública que también permite ser visto, también permite ser visto y ver y que te vean, ¿no? Entonces, hay una cuestión, también toda una discusión que no vamos a llegar hoy, pero que podríamos dejarlo para otro momento, de ese mito del retorno a la naturaleza, ¿no? Del retorno al vínculo con la naturaleza. Eso es muy importante. Y también hay otra cosa muy importante que es la crítica al Estatuto de la Felicidad, que yo ahí trabajo con Sara Med y hay otras autoras y autores y demás, porque además tenés que estar feliz, ¿no? Tenés que estar corriendo, te tiene que doler, tiene que ser un poquito de sacrificio, o bastante, y además tenés que estar feliz. Entonces, es muy interesante el nivel de exigencia que requiere esta práctica, ¿no? Pero todo silenciado, o sea, nadie habla de esto, pero todo se manifiesta en lo corporal. Bueno, sí, sin duda que quedan un montón de cosas para hablar, de lo que fuiste diciendo, de lo que fuiste presentando en tu trabajo, queda un montón de cosas para esto que tiene que ver con el retorno a la naturaleza, es interesantísimo. Lo que planteás, esto de ser visto, ¿no? Por ahí un poco lo que en un momento aparecieron en los gimnasios con los grandes ventanales, los gimnasios que empezaron a abrirse hacia la vista a la calle, digamos, y posiblemente haya algunas cosas en común ahí, ¿no? Con esto de poder ir al lugar público. Creo que se presentan un montón de cuestiones. El avance de lo que en definitiva termina siendo una empresa, en definitiva, termina siendo todo una gran empresa, ¿sí o no? Sobre el uso de lo público, ¿no? Como prioridad, es decir, yo tengo prioridad acá porque si es una plaza y estamos de nuevo y tenemos derecho a la naturaleza, entonces yo vengo acá, ocupo la plaza y esto es mío, y atrás de eso hay una especie, así que hay muchísimas cosas para hablar que salieron de acá que son interesantes. Desgraciadamente, como te decía, trato de darle el mismo formato de tiempo a todas las entrevistas, así que seguramente nos vamos a estar comunicando en otro momento. La verdad que te agradezco un montón. La idea era poder presentar tu trabajo de investigación en este grupo de entrevistas, pero también que puedan tener toda la relación que vos le diste con lo social, con la práctica, para que también pueda pensarse desde, porque pasa esto también, ¿no? Vos decís running, decís runner, y todos los que se dedican ahí aparentemente no pueden dejar de verlo, de mirar, de qué sé yo. Entonces digo, poder escuchar otra cosa, digamos, ¿no? Poder decir, bueno, acá vamos a hablar del runner, de los runners, del mundo runner, vamos a hablar del running, pero desde este lado. Y creo que, bueno, todo eso lo saldaste con creces, así que te agradezco un montón y nada, estaremos en contacto. Te dejo el cierre para vos. No, gracias a vos. La verdad que sí, sí, muy contenta. De hecho, el libro que me va a publicar Biblos también a ellos les interesó porque, porque también hay mucho consumo de materiales de lectura sobre running. O sea, la gente lee también, Ah, sí, mirá, eso es novedad. bueno. Yo hice todo un trabajo sobre también sobre literatura que al final no metí demasiado porque me abría, o sea, es tremendo. Em, Murakami, que es un novelista, él dice, bueno, escribe un libro en primera persona de qué hablo cuando hablo de correr. Y entonces él cuenta su experiencia de corredor y él se define, se identifica a sí mismo como corredor, cuando en realidad es un novelista súper exitoso. Pero claro, están como los ídolos, ¿no? Lees a Murakami, y yo también quiero ser Murakami, o sea, correr por el Central Park, que me paguen para entrenar, para no sé qué, bueno, queremos todos ser Murakami. Además, nada,
corre bien, digamos, le va bien también corriendo, el éxito, ¿no? El éxito, y después aparecieron muchos libros como de primera persona, estos relatos de experiencia, de cómo me convertí en corredor, y ya están apareciendo las sagas para jóvenes. Hay una que se llama Correr o Morir, que son 3 libros de esos sagas que leen los jóvenes. Y bueno, evidentemente esos son los próximos consumidores que van a correr cuando sean un poco más grandes. Entonces, ves cómo el mercado ya está preparando si querés, una inclinación, un desarrollo de un gusto y demás sobre el correr, ¿no? Bueno, mismo las indumentarias que aparecen en las casas de deporte, las vidrieras llenas de cosas para correr, ¿no? Cómo cambiaron las vidrieras de las casas de deporte. Bueno, ahí hay un montón de aristas para ver, pero justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con una sociedad de consumo donde se refuerza el individualismo y donde se responsabiliza al sujeto por su propio éxito, ¿no? Entonces es muy interesante porque ahí hay muchas cosas que explican la sociedad o que nos permiten entender algunas cuestiones de la sociedad en la que vivimos. Así que, no, Qué es interesante y novedoso esto que planteás, ¿no? Porque vaya, por lo menos hasta donde yo sé, más allá de alguna biografía de alguna persona, de algún deportista muy particular, un Maradona, un Pelé, un Jordan, no, ninguna de las prácticas corporales deportivas incluía este aspecto que es el de leer sobre lo que hago. Y esto también me parece una novedad interesantísima, ¿no? Muy sí, sí, novedosa, claro. digamos, para no ser... Sí, 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 es, Ah, eh, es maravilloso, es maravilloso. así que bueno, Eh, tendremos mucho para hablar seguro. sí, claro, claro, no se agota. Después, cuando saque el libro, te lo mando y después volvemos a charlar en cualquier Dale, momento. Norma. Agrade- Muchísimas gracias. Agradecerte por el tiempo. No, no, por favor, agradecerte a vos, que andes bien y estaremos en contacto. Corto y bueno, y nos despedimos. Gracias, Gustavo.